Palabras de fe. Reflexión diaria del Evangelio. Lectura de la carta del apóstol Santiago, capítulo 2, versículos 14 al 23. Hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si sus hechos no lo demuestran? ¿Podrá acaso salvarlo esa fe? Supongamos que a un hermano o a una hermana les falta la ropa y la comida necesarias para el día. Si uno de ustedes les dice que les vaya bien, abríguense y coman todo lo que quieran, pero no les da lo que su cuerpo necesita, ¿de qué les sirve? Así pasa con la fe. Por sí sola, es decir, si no se demuestra con hechos, es una cosa muerta. Uno podrá decir: tú tienes fe y yo tengo hechos. Muéstrame tu fe sin hechos, yo en cambio, te mostraré mi fe con mis hechos. Tú crees que hay un solo Dios, y en esto haces bien, pero los demonios también lo creen y tiemblan de miedo. No seas tonto, y reconoce que si la fe que uno tiene no va acompañada de hechos, es una fe inútil. Dios aceptó como justo a Abraham, nuestro antepasado, por lo que él hizo cuando ofreció en sacrificio a su hijo Isaac. Y puedes ver que en el caso de Abraham, su fe se demostró con hechos, y que por sus hechos llegó a ser perfecta su fe. Así se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios, y por eso Dios lo aceptó como justo. Y Abraham fue llamado amigo de Dios. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versículos 28 al 34. En aquel tiempo, cuando Jesús desembarcó en la otra orilla del lago, en tierra de los Gadarenos, 2 endemoniados salieron de entre los sepulcros y fueron a su encuentro. Eran tan feroces que nadie se atrevía a pasar por aquel camino. Los endemoniados le gritaron a Jesús: ¿qué quieres de nosotros, Hijo de Dios? ¿Acaso has venido hasta aquí para atormentarnos antes del tiempo señalado? No lejos de ahí, había una numerosa piara de cerdos, que estaban comiendo. Los demonios le suplicaron a Jesús: si vienes a echarnos fuera, mándanos entrar en esos cerdos. Él les respondió: está bien. Entonces los demonios salieron de los hombres, se metieron en los cerdos, y toda la piara se precipitó en el lago por un despeñadero, y los cerdos se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos huyeron hacia la ciudad a dar parte de todos aquellos acontecimientos y de lo sucedido a los endemoniados. Entonces salió toda la gente de la ciudad al encuentro de Jesús, y al verlo, le suplicaron que se fuera de su territorio. Palabra del Señor. Queridos hermanos, la lectura de la carta de Santiago nos desafía a poner en práctica nuestra fe a través de las obras de amor y misericordia, mientras que el Evangelio de Mateo nos presenta el encuentro de Jesús con los endemoniados, en la región de los Gadarenos. A primera vista, estas dos lecturas pueden parecer desconectadas, pero si profundizamos en ellas, encontraremos un mensaje poderoso y unificador. La importancia de vivir una fe activa y comprometida. En la primera lectura, Santiago nos confronta con una pregunta fundamental. ¿Qué significa realmente tener una fe viva en Cristo? Nos insta a examinar nuestras vidas y evaluar si nuestra fe se manifiesta en acciones concretas y genuinas. Aquí se nos muestra la conexión íntima entre la fe y las obras, una conexión que a menudo se malinterpreta o se pasa por alto. La fe verdadera, nos dice Santiago, se demuestra a través de las obras, las acciones prácticas que evidencian el impacto transformador de la fe en nuestras vidas. Nos enseña que la fe sin obras es estéril e insuficiente. No basta con tener buenas intenciones o pronunciar palabras piadosas. Nuestra fe debe manifestarse en acciones tangibles de amor y compasión hacia los demás. Nos habla también que la fe de Abraham fue puesta a prueba
cuando Dios le pidió que ofreciera a su hijo Isaac como sacrificio. Y en obediencia a Dios, Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su propio hijo, demostrando así la profundidad y la autenticidad de su fe. La fe de Abraham fue validada por sus obras, y como resultado, fue considerado justo ante los ojos de Dios. Su fe y obediencia se convirtieron en una demostración viva de su amor y confianza en Dios. Esta enseñanza de Santiago nos desafía a examinar nuestra propia fe y evaluar si estamos viviendo de acuerdo con las enseñanzas de Cristo. ¿Nuestra fe se manifiesta en obras de amor hacia los demás? ¿Estamos dispuestos a sacrificar nuestras comodidades y obedecer la voluntad de Dios? Es importante destacar que nuestras obras no nos salvan. La salvación es un regalo de la gracia de Dios, recibido únicamente a través de la fe en Jesucristo. Sin embargo, una fe genuina se traduce en acciones que reflejan el amor de Dios en nuestras vidas. Cuando vivimos una fe activa y comprometida, somos testimonios vivientes del amor y la gracia de Dios. Nuestras obras son una respuesta a la gracia que hemos recibido y son una expresión tangible de nuestro amor hacia Dios y hacia nuestros semejantes. A través de nuestras acciones, podemos compartir el Evangelio de Jesucristo de manera práctica y auténtica, mostrando al mundo el poder transformador del amor de Dios. No olvidemos que nuestras obras deben estar arraigadas en el amor. No se trata de hacer obras por mero cumplimiento de deberes religiosos, sino de permitir que el amor de Dios fluya a través de nosotros hacia los demás. En nuestras vidas diarias, seamos conscientes de las oportunidades que se nos presentan para demostrar el amor de Dios a través de nuestras acciones. Puede ser un acto de bondad hacia un extraño necesitado, una palabra de aliento para alguien que está pasando por dificultades, o simplemente estar dispuestos a escuchar y brindar apoyo a aquellos que nos rodean. Y recordemos que nuestra fe no es solo un asunto individual, sino que también tiene un impacto en la comunidad de creyentes. A medida que vivimos una fe activa y demostramos amor hacia los demás, estamos fortaleciendo y edificando la Iglesia de Cristo. Nuestras obras pueden inspirar a otros a vivir una fe auténtica y a unirse a nosotros en la misión de compartir el amor de Dios con el mundo. Que el Espíritu Santo nos guíe y nos capacite para vivir una fe transformadora. Que seamos sensibles a las necesidades de aquellos que nos rodean y estemos dispuestos a responder con amor y compasión. Que nuestras obras sean un testimonio poderoso del amor y la gracia de Dios en nuestras vidas. En la lectura del Evangelio encontramos un poderoso encuentro de Jesús con dos hombres poseídos. A través de esta historia, podemos extraer valiosas lecciones sobre la autoridad de Jesús sobre las fuerzas del mal, su compasión hacia los afligidos y la importancia de proclamar las maravillas de Dios. El pasaje comienza relatando que Jesús llegó a la otra orilla del mar, en la región de los Gadarenos, y fue recibido por dos hombres poseídos por demonios. Estos hombres vivían en tumbas y eran tan violentos que nadie se atrevía a pasar por ese lugar. La reacción de los demonios ante la presencia de Jesús revela su reconocimiento de la autoridad divina del Hijo de Dios. Saben que su tiempo de juicio y condena llegará y temen ser atormentados. Esta confrontación con Jesús nos recuerda que nuestro Señor tiene el poder y la autoridad sobre las fuerzas del mal. No hay poder demoníaco que pueda resistir la presencia y la palabra de Jesús. Jesús responde, expulsando a los demonios de los hombres y permitiéndoles entrar en una manada de cerdos cercana. Los cerdos, al ser poseídos por los demonios, se precipitan al mar y perecen. Este evento enfurece a los gadarenos, quienes le piden a Jesús que se vaya de su región. Es interesante notar que en lugar de celebrar la liberación de los hombres poseídos, los gadarenos parecen más preocupados por la pérdida de sus cerdos y el impacto económico que esto podría tener. Esta reacción puede parecernos desconcertante, pero también nos muestra
como a veces las personas pueden valorar más sus posesiones materiales que la sanidad espiritual y la presencia de Jesús en sus vidas. Jesús viene a liberarnos de las cadenas del pecado y de las fuerzas del mal, pero a menudo esto implica renunciar a ciertas cosas que nos atan y nos impiden seguirlo plenamente. Es importante que estemos dispuestos a soltar todo lo que nos aleje de Dios y a valorar su presencia y su obra en nuestras vidas por encima de cualquier posesión material. La historia continúa, con Jesús preparándose para partir y los hombres liberados desean seguirlo. Sin embargo, Jesús les dice que vuelvan a sus hogares y cuenten todo lo que Dios ha hecho por ellos. Esta respuesta puede parecer desconcertante, ya que podríamos pensar que Jesús querría que los hombres lo siguieran como discípulos. Sin embargo, hay una lección importante aquí. Jesús sabe que la mejor manera de proclamar su obra y su mensaje es a través de aquellos que han experimentado su poder transformador en sus vidas. Los hombres liberados son testigos vivientes de la misericordia y el poder de Dios. Su testimonio es una poderosa herramienta para compartir el amor y la gracia de Dios con otros. Y así, Jesús los envía como misioneros a su propia comunidad para que proclamen las maravillas que Dios ha hecho en sus vidas. También nosotros somos llamados a ser testigos vivientes de su amor y poder en nuestras vidas. A través de nuestras palabras y acciones debemos proclamar las maravillas que Dios ha obrado. Cada uno de nosotros tiene una historia única de cómo Dios nos ha transformado y nos ha liberado del pecado y las cadenas que nos atan. Debemos compartir estas experiencias con aquellos que nos rodean para que también ellos puedan conocer la sanidad y la redención que viene a través de Jesús. Además, en esta historia vemos la compasión de Jesús hacia los afligidos. Él no rechaza a aquellos que están poseídos por demonios, sino que los libera y los restaura. Esto nos muestra el corazón compasivo de nuestro Señor y nos desafía a seguir su ejemplo. Debemos ser compasivos con aquellos que están en necesidad, aquellos que están atormentados por el pecado, la aflicción o cualquier forma de opresión. Debemos mostrarles el amor y la gracia de Jesús, brindándoles apoyo, comprensión y oración. La conexión entre ambas lecturas es clara. La fe auténtica se expresa en nuestras obras y al mismo tiempo, nuestra fe en Jesús nos libera del cautiverio del pecado y nos capacita para vivir una vida de amor y servicio. Nuestra fe debe tener una dimensión práctica y una confianza plena en el poder de Jesús para transformar nuestras vidas. Oración final. Amado Dios, te agradecemos por el don de la fe y por la gracia de ser llamados a seguir a tu Hijo Jesús. Te pedimos perdón por las veces que hemos separado nuestra fe de nuestras acciones y hemos caído en la indiferencia y la complacencia. Ayúdanos a vivir nuestra fe de manera auténtica y a demostrarla a través de nuestras obras. Señor Jesús, danos un corazón generoso y compasivo, capaz de amar y servir a los demás como tú nos has amado y servido. Concede que podamos ser instrumentos de tu paz y reconciliación en un mundo lleno de división y odio. Que nuestras acciones reflejen tu amor y misericordia y que podamos ser testigos vivos de tu gracia redentora. Espíritu Santo, llénanos con tu poder y tu sabiduría. Guíanos en nuestra búsqueda de vivir una fe auténtica y haznos sensibles a las necesidades de los demás. Concédenos la valentía y la fuerza para superar nuestras limitaciones y seguir a Jesús con todo nuestro ser. Padre amoroso, te presentamos nuestras intenciones y necesidades personales. Escúchalas y danos la sabiduría y fortaleza para saber esperar en tu voluntad. Amén. Que la bendición de Dios te acompañe en este día. Si te gustó esta reflexión, déjanos un comentario y no se te olvide compartir con los demás la palabra de Dios.